Bueno, qué maravilloso es poder tener la oportunidad y el privilegio que el Señor nos ha dado para volver a exponer su santa llamada palabra. Vamos a estudiar un tema hoy sobre obediencia a Dios, sobre la obediencia que debemos tener cada uno de nosotros hacia nuestro Creador. Pero antes vamos a pedir la dirección del Señor. Padre bueno y amado Señor Jesucristo, nos ponemos en tus brazos de amor en esta hora para que seas tú quien ponga las palabras a este siervo para poder exponer su palabra correctamente y a los que la llegan a oír para que entiendan el llamado que tú nos haces y cómo debemos de vivir en esta tierra, porque tú nos pides que vivamos en santidad mientras estamos viviendo aquí, porque es la única manera por la cual tú vienes a llevar un pueblo obediente para el reino de los cielos. Pedimos en esta hora que seas tú quien nos dirija en todo lo que vamos a hablar. Pedimos tu presencia, Padre, y la presencia de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias porque nos escuchas y porque nos respondes, Padre. Te pedimos también la compañía de sus santos ángeles, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, la salvación es obediencia. La palabra del Señor siempre cuando nos habla de salvación nos muestra que debe ser obediencia. ¿Sí? Si no obedecemos, no podremos estar con Él en el reino de los cielos. Y vamos a ver a través de la palabra del Señor en Génesis capítulo 7 versículo 1, donde dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios le dijo a Noé, hazte un arca, prepárate un arca, porque va a venir un diluvio, ¿sí? Prepara el arca para que entres tú y tu familia, ¿sí? Y tu casa. ¿Y Noé qué hizo? Le obedeció. 120 años predicando Noé el evangelio que iba a venir un diluvio, pero las personas lo trataban era de loco y no quisieron aceptar el llamado, no quisieron entrar al arca. Era breve la salvación en el diluvio, claro, simplemente era tener la fe de que sí iba a venir un diluvio y que debían de entrar todos al arca. Lo mismo acontecerá para estos últimos tiempos. El Señor está enviando el mensaje de obediencia a todos sus hermosos mandamientos, sus hermosos preceptos, para que la humanidad entera, no solamente los adventistas del séptimo día, sino la humanidad entera, le rinda una obediencia total, que nos apartemos del pecado. En el versículo 2 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé se salvó, ¿por qué? Porque hizo todo conforme Dios le había mandado. ¿Sí? Génesis capítulo 19, versículo 13, dice, hablándole a Lot, ¿sí? En el día de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Dice, porque vamos a destruir este lugar, hablándole los ángeles a Lot, ¿no? A destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Aquí vemos, Lot también fue obediente al llamado que Dios le hizo, ¿sí? En el versículo 14 de Génesis 19 dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Lo mismo que le aconteció a Noé, la gente se burlaba de ver lo que Noé estaba diciendo y haciendo,
Lo mismo ocurrió con Lot. Sí, la gente se burlaba de él, de lo que les estaba diciendo. ¿Sí? En el versículo 15 dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. En Sodoma y Gomorra no se salvó sino solamente Lot y sus 2 hijas, porque hasta su esposa, cuando iban de camino, volteó su mirada hacia atrás a lo que había dejado, las propiedades, las riquezas que había dejado, y se convirtió en una estatua de sal. ¿Qué estamos nosotros mirando en este mundo para no seguir las pisadas de nuestro Señor y Salvador, viviendo en santidad en esta tierra antes que la puerta de la gracia se cierre? Cada uno de nosotros debe de mirar qué estamos mirando nosotros en este mundo que nos está llevando a perder la salvación. Evento de los últimos días. Dios siempre ha advertido en cuanto a los juicios. Dice, Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos, los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con ella, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. Y seguimos viendo que el llamado del Señor es a obedecer sus mandamientos, sus preceptos, ¿sí? Una obediencia total a todos sus mandamientos. No son 9, sino son que 10 mandamientos, y de esos 10 mandamientos se deriva toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Él nos invita a que vivamos una vida perfecta delante de Él. En San Juan el capítulo 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré, para que lleve más fruto. Si nosotros, conociendo la luz de la verdad, el pueblo adventista del séptimo día, hoy tiene la luz suficiente para prepararse y para preparar al mundo para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, para llevar a un pueblo el cual le esté siendo fiel y leal. Pero lamentablemente nos estamos extraviando, el pueblo adventista se está extraviando del ideal. Muchos adventistas del séptimo día se han apartado de la iglesia adventista y han formado otros grupos aparte. ¿Sí? Pero el ideal es la iglesia adventista del séptimo día. ¿Sí? No hay otra iglesia. No hay iglesia reformista, no hay iglesia, no. Iglesia adventista del séptimo día. ¿Sí? A Noé fueron dirigidas estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Noé se salvó, ¿por qué? Porque obedeció. Nosotros nos salvamos y podremos estar con el Todopoderoso en el reino de los cielos si le obedecemos. Si le obedecemos. Este mensaje llegó a Lot: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon a la destrucción. Así también ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción
que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Los que presten atención a las advertencias se salvarán. Solo los que vivan una vida de obediencia entrarán un día a las cortes celestiales donde mora nuestro Padre Celestial y nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Pero si aún conociendo la luz que el Señor nos ha dado y no le obedecemos, tendremos que quedarnos fuera para la muerte y muerte eterna. ¿Sí? Vamos a ver que en el libro de Job, el capítulo 1 y el versículo 1, nos habla que Job era un hombre que recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sí? A Job le vino algo tan duro que eso no lo ha vivido, creo que ninguna persona en este mundo, donde perdió todo lo que tenía y perdió sus 10 hijos en el solo día. En el mismo día perdió todo y de encima le vino una sarna, ¿sí? Le vino una sarna, pero así no renegó de Dios. No renegó de Dios y por ese motivo Dios le quitó la enfermedad, le devolvió todo lo que el diablo le había quitado, ¿sí? Porque fue fiel y leal al Señor. Pero vamos a ver la historia ahora de un personaje que el Señor le hizo el llamado y se negó a obedecer a Dios. Y eso es, vamos a ver la historia de Jonás, el capítulo 1 y el versículo 1. El Señor le hizo el llamado a Jonás para que fuera y advirtiera a Nínive que iba a ser destruida, pero él que mejor se apartó para otro lado, pensando que el Señor no lo iba a encontrar a donde él iba a llegar o a donde él iba, ¿cierto? Pero sabemos de que el Señor, nosotros no nos podemos esconder en ninguna parte, porque el Señor allá nos está vigilando. No nos podemos esconder de Él. Y vemos que le hizo el llamado, pero no qué. Y vemos lo que le sucedió, que fue devorado, ¿sí? Que fue comido por un pez grande, ¿sí? Y después de estar en el pez, ahí sí clamó al Señor para que lo liberara, ¿cierto? Y fue liberado. Y entonces, después de ser liberado, fue a dar el mensaje que el Señor le había dado. ¿Había podido ir a dar el mensaje sin venirle la calamidad que le vino? Claro que sí. Sí, había podido ir a anunciar a Nínive sin menester de que le pasara la calamidad que le vino. Hoy con nosotros sucede lo mismo. El Señor nos dice, mira, yo te mando que guarde todos mis mandamientos, pero nosotros no queremos obedecerle al Señor. No esperemos que nos venga una calamidad para que ahí sí empecemos a obedecerle. Ahora que estamos viviendo con salud, con alimento, con todo lo que necesita el ser humano para vivir, es cuando debemos de proclamar la venida de nuestro Señor Jesucristo con poder, sin miedo, porque la palabra del Señor nos respalda, empezando por guardar el día sábado, ¿sí? Pero el mundo hoy solamente quiere obedecer 9 mandamientos, pero el sábado ya no lo quieren obedecer. La mayoría del mundo rechazan el sábado. Y no sé por qué, si la palabra del Señor es una desde Génesis hasta Apocalipsis y nos muestra que el sábado fue el único día que Dios bendijo y santificó. ¿Por qué lo hacemos? Por la rebeldía. Porque somos rebeldes al llamado de Dios.
Si vamos al libro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel encontramos Ezequiel capítulo 2. En el libro de Ezequiel, el capítulo 2, encontramos un llamado que el Señor le hace al pueblo adventista del séptimo día, o a los líderes o a los predicadores, ¿sí? Él nos hace un llamado, ¿sí? Para que denunciemos los pecados que están entrando a nuestra iglesia. Y debemos de hacerlo. No debemos de negarnos al llamado que el Señor nos hace. Pero esto lo hacemos no para denunciar a la iglesia en mal, sino que para que la hermandad entienda lo que está sucediendo y que debemos de buscar al Señor. Apartémonos del pecado y empecemos a buscar al Señor en obediencia. Ezequiel 2, versículo 1 dice, del 1 hasta el 8, dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Aquí está hablando al pueblo de Israel. A gentes rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí y hasta este mismo día. Si el Señor lo anunció en su palabra, que el pueblo de Israel, que su pueblo era rebelde y duro de corazón, Él lo sabía todo y Él lo sabe todo, y por eso nos dejó escrito en su santa palabra. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de impedernido corazón. ¿Sabe el Señor que el corazón de su pueblo, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Día tras día, predicadores que predican el mensaje para estos últimos tiempos. Pero la iglesia, en vez de acogerlos, los expulsan de la iglesia. Los están expulsando de la iglesia, mis apreciados. Y tengamos en cuenta, hermanos, tengamos en cuenta que el único que puede purificar la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. No hay ser humano en esta tierra que purifique la iglesia, el pueblo de Dios. El que quiera hacer eso está en manos de Satanás. En manos de Satanás, porque el único que puede es nuestro Señor Jesucristo, que conoce cada persona, cada corazón, cada mente. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarza y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Mire las destrucciones que nos da el Señor. Son casa rebelde, de duro corazón. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. El pueblo adventista del séptimo día. El Señor nos manda a que hablemos su palabra. Escuchen o no la escuchen, Él hace mostrar su mensaje. ¿Por qué? Porque no va a tener excusa el pueblo, no va a tener excusa cada persona, no va a tener excusa de que no conocían la palabra de Dios. Por eso Él advierte. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Hoy en día,
Los predicadores, los pastores, tienen que predicar lo que mandan de arriba, los grandes líderes. Pero lo que dice el Señor, lo que nos muestra el Señor, no dejan predicarlo en las iglesias. No quieren que el pueblo despierte, quieren tener el pueblo dormido para cuando llegue la purificación de la iglesia, seamos muertos por la espada de los ángeles destructores. Pero gracias a Dios, porque Él dice en el espíritu de profecía que donde los pastores no son fieles, Él mismo se hará cargo del rebaño. Pastores, predicadores, por favor, anuncien la verdad si no quieren ser destruidos, muertos por la espada de los ángeles que vienen a destruir en la purificación de la iglesia adventista. En Isaías capítulo 58, versículo 1, dice: nos manda el Señor a que clamemos de voz en cuello, denunciar todo esto que está entrando a la iglesia, no para denunciarla en malo, sino que para que el pueblo despierte y vean lo que está aconteciendo dentro de nuestra iglesia, lamentablemente. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. ¿Está viviendo el pueblo adventista hoy en rebelión? Si el Señor lo dice es porque sí. En rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Cuando habla a la casa de Jacob es porque es al pueblo adventista del séptimo día, el cual está viviendo en rebelión. Si el pueblo de Dios está viviendo en rebelión, ¿cómo será el pueblo que no lleva las credenciales del cielo? Manuscritos inéditos, tomo 3, página 81. Vemos y percibimos la importancia de que cada uno tenga una comprensión de las Escrituras personalmente. Puede que hayan quienes nos cuenten las cosas contenidas en la palabra de Dios, pero eso no satisfará los requisitos. Debemos escudriñar las Escrituras por nosotros mismos. El problema del ser humano es que no quiere leer la palabra de Dios, no quiere leer la Biblia, porque algunos hombres llamados líderes, pero eso no se les puede decir líderes, sino son satánicos, que han dicho que la Biblia es un libro antiguo, que la Biblia ya no debemos de leerla ni creer en ella. Ese es Satanás el que está poniendo eso en el corazón de las personas, pero el Señor dice que su palabra permanecerá por siempre. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro, si hacemos la palabra que es del Dios nuestro, el creador, el que nos sustenta, el que sustenta este mundo, este planeta, si la hacemos como nuestra, le obedecemos al Señor. Pero si no hacemos de Dios, que es nuestro Dios, por eso es que estamos en rebelión con Él. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, para reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Las Sagradas Escrituras son las únicas que nos llevan a vivir esa vida perfecta delante del Señor. Manuscritos inéditos, tomo 3, página 82. No podría cometerse mayor error que aceptar la voz del hombre. Los que no quieren oír la verdad cuando desbarata sus teorías favoritas, a menudo se sitúan fuera del alcance auditivo cuando debieran ser precisamente los primeros en oír. Hoy pasa igual que en los días de Cristo. Los fariseos hicieron entonces oídos sordos a las instrucciones del Divino Maestro. Pero es nuestro deber y privilegio ser alumnos en la escuela de Cristo.
Queremos aprender de aquel que es humilde y manso de corazón, que dijo: venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todos deberían percibir que son responsables ante Dios. Todos, cada persona, somos responsables ante Dios. Al oír el mensaje de la verdad, al oír la verdad de Dios, somos responsables ya si la rechazamos o la obedecemos. Si la obedecemos, gloria al Señor, vamos a vivir por la eternidad con Él en el reino de los cielos. Por 1000 años estaremos en el trono, en el reino de Dios, y el resto de nuestra vida iremos a morar en esta tierra, pero una tierra purificada ya, donde no va a existir pecado, donde no va a haber enfermedad ni muerte, porque Cristo nuestro Salvador va a destruir al enemigo, ¿sí? Tiene que ser destruido totalmente. Hay grandes intereses en juego. ¿Cambiará mucho las cosas que andemos en condenación? Claro, porque si andamos en condenación, sencillamente no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Cuando caminamos de forma contraria a la palabra de Dios, suscitaremos la rebelión y así traemos sobre nosotros el desagrado divino. Manuscritos Inéditos, tomo 3, página 83, dice: no debemos desanimarnos de que hayan solo algunos que crean en la verdad presente. A Cristo no lo siguieron grandes multitudes. En respuesta a la pregunta, ¿son pocos los que se salvan? La respuesta fue: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Cuando Cristo venga, queremos ser hallados del lado de los leales y fieles, que el mundo entero aunque el mundo entero se opusiera a la ley de Dios, no deberíamos cambiar nada para nosotros. Aunque el mundo entero se oponga a la ley del Señor, nosotros no debemos de aflojar el llamado que el Señor nos hace para que proclamemos el mensaje del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Eventos de los últimos días, página 35, dice: la larga noche del obreguez es angustiosa, pero se posterga la mañana por misericordia. Hasta estos momentos todavía está la misericordia de Dios para con la humanidad. Pero entre más se posterga la venida de Cristo, más la humanidad se pone en rebelión, igual que cuando vino el diluvio. Porque si el Maestro viniese, muchos serían encontrados sin preparación. Pero una cosa sí es: estemos preparados nosotros o no estemos preparados, el Señor viene y no se demora. El Señor viene, está a las puertas su venida. Ya el pecado ha sobrepasado los límites y el Señor pronto vendrá. El llamado o el mensaje que el Señor nos dice es: prepárense porque pronto voy a ir y no los quiero encontrar desprevenidos. Durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán, o sea, del pueblo adventista del séptimo día. Los mismos pecados del Israel antiguo están morando en el Israel
de hoy, que es el pueblo adventista, y por eso está la demora de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él va a tener un grupo especial de adventistas del séptimo día, de 144,000 registrados en Ezequiel 14:1. ¿Sí? 144,000 fieles viviendo sin pecado en esta tierra. Él tiene que tener un pueblo sellado antes de la ley dominical. Antes de que la ley dominical empiece a regirse en los Estados Unidos, Cristo tiene que tener un pueblo sellado. Sellado. En ninguno de los casos faltaron las promesas de Dios, pero la incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos ha mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. ¿Por causa de qué? De la desobediencia de su pueblo. Porque Él le ha dado a su pueblo tanta luz para prepararse y para que preparen el mundo, y nosotros día tras día rechazamos cada llamado que Él nos hace. Él ha hecho el llamado de la justificación por la fe, la han rechazado. Él ha dicho en Ezequiel 9:1 que va a venir a purificar su iglesia, va a sacar la cizaña del trigo. ¿Sí? Ahí en Ezequiel 9:1 encontramos la destrucción de los culpables, y cuando dice culpable es porque somos conocedores de la luz, pero la hemos rechazado. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Dichosos, alegres, los que lavan sus ropas, los que se apartan del pecado, para poder entrar por las puertas de la santa ciudad. Proverbios 28. Apocalipsis 22:15, dice la palabra del Señor: mas los perros estarán fuera, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira no entrarán al reino de los cielos. Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Aunque el pueblo de Dios hoy, el pueblo adventista del séptimo día, los que estemos viviendo en rebelión, si estamos viviendo en rebelión, aunque oremos y le clamemos al Señor, nuestras oraciones son ¿qué? Abominables, o sea, desechadas totalmente desechadas. No lo digo yo, lo está diciendo la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque dentro del pueblo adventista hay hermanos que los que están viviendo, algunos están en fornicación, otros están hablando mal del prójimo, otros maldicen, otros roban a los empleados, no les pagan el sueldo como ha de ser, y muchas cosas más que están sucediendo dentro de nuestro propio pueblo adventista del séptimo día. Pero este llamado es para que dejemos de hacer todo eso y nos pongamos al día con nuestro Señor Jesucristo y empecemos a vivir una vida sin pecado. El Cristo triunfante, página 58. Cuando Noé proclamó su mensaje de advertencia, algunos lo escucharon y cooperaron con él en la construcción del arca, pero no perseveraron. Predominaron en ellos las influencias perversas y así se desviaron de la verdad para convertirse en burladores. No importa hoy cuánto se burlen, cuánta humanidad se burlen,
en que el sábado es el día del Señor y que debemos de guardar todos sus hermosos preceptos. Aunque muchos se burlen de que la reforma pro salud no se debe vivir, nosotros sabemos en quién hemos creído y en quién confiamos. Dice que solamente debemos de obedecer al Señor. Primeramente obedecer a Dios antes que a los hombres. No importa el mundo. El mundo se va a dar de cuenta en aquel tiempo que lo que ese pueblo anunciaba era la verdad. Pero el mensaje se debe llevar, no importa los que se burlen, no importa. No debemos de tener vergüenza nosotros porque esto es palabra del Señor y el mensaje se debe de llevar. Así será en los últimos días de la historia de este mundo. Aquellos que escuchen hoy el mensaje de verdad, pero no crean, caerán envueltos en la infidelidad moral, como aquellos que en los días de Noé no permanecieron firmes hasta el fin de su tiempo de gracia. En Juan, el capítulo 5, verso 39 encontramos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Solo escudriñando las Sagradas Escrituras encontramos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y al encontrarla, debemos de empezar como Él anduvo cuando estuvo en esta tierra, en obediencia. Él ascendió al cielo, al trono del Padre. ¿Por qué? Porque vivió una vida de obediencia y lealtad al Padre. Nosotros hoy, si vivimos en la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, podremos estar también con Él en las cortes celestiales. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Será predicado este evangelio al mundo por testimonio a todas las naciones. ¿Quiénes van a predicar ese mensaje? ¿Quiénes van a predicar por testimonio? Solo los 144,000 que reciban el sello del Dios vivo antes de que la ley dominical empiece a regirse en los Estados Unidos. Solo ellos podrán predicar el mensaje por testimonio. Lamentablemente, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día hay 25,000 millones de adventistas registrados en los libros de la iglesia. 25 millones registrados en los libros de la iglesia. Solamente 144,000 recibirán el sello. ¿Por qué? Esos 144,000 estarán viviendo a la perfección, sin pecado, cuando nuestros nombres pasen en revista en los libros del cielo. Solo esos 144,000 recibirán el sello del Dios vivo. Sus nombres serán escritos en el libro de la vida. Cuando pase nuestros nombres en revista en el cielo, el que haya estado viviendo en santidad sin pecado, su nombre será escrito en el libro de la vida. Los 144,000 no van a recibir la muerte. Los 144,000 no van a recibir la muerte. Qué maravilloso y poderoso es nuestro Padre y nuestro buen Señor Jesucristo. Por eso Él nos pide que es aquí en la tierra. El pueblo adventista debe estar viviendo una vida en perfección cada día, apartados del pecado, viviendo sin pecado, para que podamos recibir el sello de Dios. Solo 144,000 recibirán el sello y el resto serán muertos por la espada de los ángeles
registrados en Ezequiel 9, del 1 al 7. Cristo hará la obra de purificación, Él mismo. Cuando se complete el número de los 144,000, viviendo en obediencia y lealtad al Señor, Cristo se levantará del santuario celestial y se dirigirá de inmediato a la iglesia adventista del séptimo día para purificarla, para dar muerte a los que conocieron la luz de la verdad, pero no quisieron vivir en esa luz. De 23, de 24, de 25 millones de adventistas registrados, solamente 144,000 recibirán el sello. ¿Cuántos van a perecer en la purificación de la iglesia? Hagan la cuenta. Hagan la cuenta. Por eso debemos de pedirle al Señor de rodillas que nos ayude y que nos prepare para poder estar listos para recibir su sello y no para recibir la espada en ese día. Que el Dios Todopoderoso y que el Señor Jesucristo abra nuestro entendimiento y nos ayude para que podamos prepararnos. Dios les bendiga y les guarde. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, gracias porque tú eres bueno con nosotros, con esta humanidad caída, pero tú tienes tanto amor para con nosotros que todavía nos da la oportunidad de prepararnos. A través de su santa palabra tú nos muestras cómo su pueblo debe de vivir o cómo el ser humano debe vivir delante de ti. Ayúdanos para que podamos ser obedientes y poder un día morar contigo en el reino de los cielos. Pedimos tu compañía de aquí en adelante y tu presencia en nuestras vidas. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Amén. Amén.